Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Se nos note que estamos aquí para defender nuestras pensiones. Como sabéis, tengo la garganta un poquillo jodida, así que por lo tanto, prestad atención y así no tenemos que repetir mucho. Bueno, hoy tenemos de nuestra coordinadora a nivel nacional un comunicado que dice: llevamos un tiempo advirtiéndolo, quieren privatizar las pensiones y ya ha llegado el momento. La clase trabajadora nunca ha conseguido nada sin arrancarlo en la calle. Si llegamos a tener colegio para nuestros hijos e hijas, si tenemos un centro de salud en el barrio, si existe ayuda a domicilio para las personas dependientes o mayores, todo fue gracias al empeño de compañeras y compañeros que lucharon por ello, que se manifestaron en la calle, que cortaron una carretera para llamar la atención de sus representantes, que se manifestaron a las puertas de nuestras instituciones, como precisamente hace unos días la coordinadora nuestra se ha manifestado en las puertas del Congreso de los Diputados. Y como precisamente también ocurrió el otro día con los compañeros y compañeras del Hospital del Tomillar, que hicieron una marcha para defender el aumento de la plantilla para poder dar una sanidad más en condiciones a las personas, y llegaron con esa marcha desde el Hospital del Tomillar hasta aquí, hasta las puertas del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Que por cierto, también dicho sea de paso, hay que decir que hay una propuesta que para el aumento de esa plantilla, para que el Ayuntamiento, una moción que votó a favor Izquierda Unida y el PSOE, y el PP, Ciudadanos y Vox votaron, o sea, se abstuvieron. Lo digo para que se sepa por dónde van las aguas al molino. Bueno, pues continuando, decimos que y todo eso se consiguió gracias a su esfuerzo en conseguir lo que beneficiaba al conjunto social, tanto a quienes no tienen nada como a quienes pueden permitir pagárselo todo. Y de un tiempo a esta parte, con la disculpa de mejorar los servicios públicos, nos los están externalizando, palabreja usada por quienes gobiernan para edulcorar la realidad, que no es otra que la privatización de esos medios que antes se hacían en los hospitales y en lo demás, como la cocina, la lavandería, etcétera. Y llegamos al momento actual y nos encontramos con un sistema sanitario deteriorado. Dicho sea de paso, Andalucía ahora, desde hace 4 años para acá, estamos incluso peor que la Comunidad de Murcia, así que ya veis cómo van las cosas. Un sistema sanitario deteriorado, como iba diciendo, sin que se haya tomado una sola medida para actuar contra sus graves problemas estructurales. El personal profesional está cada vez más agotado y precarizado. Las listas de espera alcanzan su nivel más alto en 20 años. Hay ya aproximadamente unas 840.000 personas en lista de espera en Andalucía. Los centros de salud están incapacitados para realizar sus tareas de prevención y atención domiciliaria. Mientras la sanidad pública agoniza, se han repartido a diestro y siniestro miles de millones de euros de los fondos COVID entre los mismos que llevaban décadas parasitando el sistema sanitario, y los seguros privados alcanzan cifras récord. La ayuda a domicilio es una de las prestaciones principales de la ley de dependencia y, en términos cualitativos, una de las más deseables. Y tenemos en manos de empresas que no tienen vocación de servicio y que solo buscan beneficios. Una atención domiciliaria a la dependencia y a las personas mayores deficitarias, y que se mantiene gracias a una mayoría de trabajadores que ponen su tiempo y su esfuerzo en prestar el mejor servicio que pueden, frecuentemente mal pagadas y con horarios y contratos cercanos a la explotación. Seguimos teniendo una gran parte de la educación en manos de centros privados, la mayoría en manos de congregaciones religiosas, mientras se escatiman fondos a la educación pública, recortando en profesores, en material y en mantenimiento de los centros, fomentando conscientemente su deterioro en detrimento de la educación privada.
No olvidemos que la escuela privada concertada nació en 1985 con la excusa de que no había plaza suficiente en el sector público. Pero el panorama ha cambiado desde entonces y ahora lo que falta es alumnado. Lo lógico entonces sería no renovar más líneas concertadas, pero se prefiere cerrar unidades y centros públicos a la vez que se renuevan y aumentan los conciertos privados. Es decir, toda la ciudadanía regalamos dinero público a entidades privadas mientras se desmantela nuestra educación pública que tanto nos costó conseguir. Estamos permitiendo que nos destruyan todo lo que hemos luchado por tanto tiempo. Y en este momento, la última pata del estado de bienestar, las pensiones, se están intentando privatizar ante nuestra mirada indolente y parasitada. Si las cosas salen como las sueña el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, más de 13 millones de trabajadores, el 80% de la población activa, tendrá una parte de su pensión privatizada. Cientos de miles de millones de euros de ahorro de nuestras cotizaciones, de nuestro dinero, dinero de todo, dinero público, será gestionado por la banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversión exclusivamente en su beneficio. En nuestra mano está impedirlo. A 25 de mayo de 2022. Y las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne. Si no como yo, que soy un chavalote y no necesito gafas. Bueno, pues vamos a leer un comunicado de la Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones. En la media, ¿no? En la reunión mantenida el día 25 de mayo, la Comisión de Organización y de Portavoz CIA se acordó enviar a toda COESPE una nota de recomendación con el fin de intensificar nuestras acciones, movilizaciones y presión ante las situaciones y partidos políticos. El momento legislativo temporal sitúa varias decisiones de calado determinante para el futuro de nuestro país. La ley de los planes de empleo de empresas, privatización de pensiones públicas a través de la negociación colectiva, puede ser aprobada con el apoyo del PP, Ciudadanos y Vox y por supuesto el PSOE, el sector financiero y la COE, porque la COE no está en el Parlamento, pero el PSOE está en el Parlamento. Y cuando algunos compañeros no le quieren votar ciertas leyes al PSOE porque va en detrimento de la clase trabajadora, para eso está el PP, como la última ley que se ha aprobado. Están presionando para que así se produzca. De ser así, abriría las puertas al detrimento del salario, pensiones públicas y seguridad social, incluyendo beneficios fiscales y la gestión de ingentes cantidades económicas hacia los empresarios, la banca y entidades financieras. Las exigencias de la retirada del proyecto de ley con movilizaciones ante partidos progresistas y sindicatos para que no apoye su aprobación es necesaria. El cumplimiento de la ley para que se realice la auditoría pública de la seguridad social por el Tribunal de Cuentas es otra de las reivindicaciones de COESPE, a exigir a los partidos políticos, a todos, se lo exigimos a todos, porque cuando estaba Rajoy también se lo exigimos y no lo hicieron, y ahora cuando está el PSOE y Unidas Podemos también se lo exigimos y tampoco nos han hecho caso, porque hay montones de cuestiones, y esto tenemos que saberlo, que se paga de la seguridad social y son nuestro dinero. No se tiene por qué pagar de la seguridad social a entidades privadas como se está pagando. Por ejemplo, las mutuas. Eso son entidades privadas y se paga de la seguridad social. Y eso no se debía de consentir porque son muchos millones que nos quitan a nosotros de nuestras pensiones, de nuestros fondos de pensiones. La elaboración de los presupuestos del año 2023
focaliza aún más nuestra hoja de ruta. Redoblar la recogida de firmas en defensa de la exigencia del IPC acumulado real. Esto es otra cuestión que tenemos que discutirla, porque resulta que nos quieren quitar lo que más sube. Los alimentos no los quieren quitar del índice de precios a consumo. Los alimentos suben. Nos quieren quitar lo que son las energías y la gasolina, que es lo que más sube. La gasolina del año pasado a este año ha subido un 38%. Entonces, esas cuestiones, si no las sube, se queda lo que es en el IPC medio y nos suben lo que nos subieron este año pasado. Y el año que viene no tenemos paguita. Hoy, cuando venía para acá, he escuchado el radio y ha subido. Estamos ya en una inflación del 8,6. Así que estamos perdiendo poder adquisitivo diariamente. Y si nos van a poner otra vez el IPC medio, vamos a cobrar una verdadera porquería. Y es lo que por lo que la COESPE y todas nuestras plataformas están reclamando lo que es el IPC real, lo que no estaban subiendo todos los años. Y reclamamos la diferencia, esa paguita que nos daban a final de enero o a 1 de febrero. Mantener asimismo la recogida de firmas en defensa de la sanidad pública y el refuerzo de la atención primaria. La ley de dependencia y el cambio de modelo de la residencia es otro elemento de nuestro día a día. Junto a otras organizaciones sociales es determinante. Las acciones tienen 3 momentos en los que debemos centrar nuestra actividad inmediata. La posible aprobación de la ley de la PPE, que es la PPE. Esa, la ley de la PPE, yo que no sé lo que es eso. Los planes de pensiones de empleo, la ley de regulación. Con acciones en todos los territorios y a nivel estatal. El día de la posible aprobación junto a las demás organizaciones de pensionistas. Redoblar la exigencia a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales para que rechacen la aprobación de la ley. Concentraciones y comunicaciones a dichas organizaciones. El apoyo a la coordinadora andaluza el día 11 de junio en Sevilla con manifestación y acto de solidaridad del conjunto de COESPE. Convocatoria descentralizada del día 15 de junio, día contra el maltrato del mayor, que debe ser otra de las acciones de COESPE. Nos encontramos en un momento importante para determinar el futuro del CPP, que ya han dicho los compañeros lo que es, y otras decisiones que afectan a los servicios públicos, y es por ello que os hacemos un llamamiento a la acción común de la COESPE. Gobierne quien gobierne, los servicios públicos y las pensiones públicas se defienden. Y el micrófono sigue abierto para todas aquellas personas que quieran decir unas palabras. Para mí sería esto cuántas micro que no se va. Nos están haciendo todo ello porque se me murió mi mujer, pido una vez de una jubilación de pensionista. Y le traigo todo como porque me hacen digo 14, 15 veces. Y a los 14, 15 veces no vale. Y porque me lo aviso antes. Así una tira, ¿no? Y entonces ya. Como es tan viejo, pues te da. Somos todos viejos, compañeros, todos somos viejos. Aquí no hay nadie que tenga menos de 65 años. Ojalá. Ojalá. Hola, en 5 segundos, es que ya está todo dicho y además lo tenemos todo aprendido casi, porque lo hemos repetido, pero que es muy importante. Ahora me estaba acordando de las palabras de Krugman, ¿no? Cuando cayó en el muro de Berlín en el 89, dijo Krugman, que después lo convirtió en un libro, y dijo, el capitalismo ya ha ganado la guerra,
ha ganado la guerra, el capitalismo ha ganado la guerra, ya no hay más, el motor de la historia se ha parado. Esto es todo lo que va a haber ya, a partir de ahora, lo que es el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque había caído lo que era el otro bloque y entonces ellos pensaban que había sido la Guerra Fría, había vencido el capitalismo. O sea, y eso lo fue asumiendo todo el mundo, por eso estamos en la situación que estamos, porque la gente no ve futuro, no ve utopía por qué luchar, porque piensa, no, es que mejor que esto no hay nada, esto es lo mejor, y como esto es lo mejor, ¿para qué vamos a luchar? Vamos a mejorar lo poquito que tenemos. Entonces, que me dejen como estoy, porque cualquier cambio va a ser peor. Porque tú le pides a cualquier persona, le dices, oye, ¿tú cómo piensas que va a ser esto dentro de 50 años? Y te dice, pues esto va a ser una dictadura de los medios, el planeta va a estar medio destruido. O sea, es la distopía. Distopía es lo contrario de la utopía. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Porque quiero centrarme que aquí lo que se está cuestionando es aquello que hemos ganado durante tantos años, el estado de bienestar. Y entonces dice, bueno, es que los pensionistas, porque hace mucha gracia, porque cuando todos estos economistas que son interesados, economistas de vientre vacío y que quieren llenarlo porque compiten a ver quién le contrata mejor en cualquier cadena, dicen siempre lo mismo, que es que esto es insostenible. ¿Cuánto llevamos con la insostenibilidad de las pensiones? Por Dios, yo es que la he conocido siempre, pero da igual que haya guerra, haya depresiones, haya crisis, siempre es insostenible. Esto no puede ser sostenible y nos hemos ido sosteniendo y además pagando los gastos, las deudas, las trampas y las sinvergonzonerías de los gobiernos que iban pasando. Y así ha sido. Y entonces ahora viene y dice, es que es insostenible porque además nosotros estamos tan solos que por un lado nos quieren meter lo de José Luis Escrivá, que es el modelo este de plan de pensiones de empleo, que no hay más que empezar a privatizar las pensiones, que ya lo dijimos ayer. Esto es financiar y empezar a privatizar las pensiones, porque hay que empezar por un poquito. Tú no puedes, ya lo dijimos ayer y lo explicamos, porque tú no puedes privatizar. No podemos privatizar las pensiones de un golpe, porque las pensiones son de reparto. Si yo ahora privatizo las pensiones a los jóvenes, ¿quién me va a pagar mi sueldo? El Estado me lo tendría que pagar. Entonces tendría que coger los 140.000 millones de euros que tanto aspiran los bancos y que están detrás con los dientes, con los colmillos, a ver quién le da el bocado más grande. Pues resulta que lo tendría que pagar el Estado, porque la gente joven ahorraría para su pensión individual, que es lo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo se empieza? A poquito, como han empezado con la sanidad y como han empezado por la educación, que lo ha dicho muy bien Teresa. El tema de la sanidad no nos damos cuenta, porque estas cosas es como la carcoma, te va comiendo poco a poco, te va comiendo. ¿Por qué? Porque empiezan diciendo, bueno, como no tenemos suficientes colegios en determinados barrios, vamos a hacer colegios concertados, que es lo que fue la ley y la vivimos todos. Y hasta nos parecía, coño, pues bueno, vamos a dejar sin colegios. Sobre todo porque precisamente eran los colegios donde estamos la mejor gente. Pero bueno, pues haga usted colegios públicos rápidos y solucione el problema. No, vamos a dejarlo y total, ya van por el 30, por 40 y da igual. Y la sanidad, pues igual, aquí no se hacen hospitales, no se hacen centros de salud, no se aumenta la plantilla pública, etcétera, etcétera, pero la privada cada vez va ampliando y se va desarrollando cada vez más. Bueno, pues eso es lo que pasa con el sistema público de pensiones. Tenemos dos frentes. Por un lado, que quieren acabar con el estado de bienestar, y en eso, lo decía Tere, el último pilar y más importante es el plan de pensiones, que arrastra con ello muchas más cosas. El plan de pensiones no solo arrastra plan de pensiones, arrastra, bueno, la vejez, el tema de la asistencia, muchas cosas detrás. Pero es que también, por otro lado, que es lo que yo vi en los que van a los debates, en los economistas estos que hemos hablado, los oportunistas, estos que van a los debates y dicen, bueno, es que si no la economía no crece, porque si tenemos que pagar 12.000 millones ahora a los pensionistas, entonces la economía va a ser un desastre. ¿Y usted? ¿Y qué tiene que ver las pensiones con el IPC? ¿Qué tiene que ver con la renta del país? Pero si las pensiones se nutren generalmente de lo que cotizan los trabajadores. Y además está recogido en el artículo 50 que si hubiera déficit, el Estado se tendrá que acoger a esos déficits. Y si no, lo que tenía que haber hecho ya es que los gastos que no son de la seguridad social, los gastos impropios los tenía que haber quitado ya y eliminado. Y estaríamos encantados porque tendríamos superávit. Es más, tenemos ya superávit. Y lo saben.
Y lo saben la Seguridad Social, lo saben el gobierno. Por eso José Luis Escrivá está tan tranquilo y además le vacila hasta a los empresarios. Claro, porque como él va a meter su ley estrella, que es el plan de pensiones de empleo, que es lo que quería, privatizar y financiar las pensiones, entonces cuando los economistas le dicen, no, es que esto tenemos que hacer un pacto, como el pacto de la Moncloa, pues tenemos que hacer un pacto de renta, en el que el empresario gane menos y el pensionista, y sobre todo el trabajador también, pues no le suban los salarios, para que no entremos en un ciclo de las pescadillas que se muerde la cola. Yo subo el salario, sube la inflación, yo tengo que subir el salario. Mentira, eso todo es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos dos frentes. Por un lado, la economía que no para en su lucha por acabar por el sistema público de pensiones, y por otro lado que nos quieren meter la ley de planes de pensiones para financiar y privatizar las pensiones. Pues las dos son mentiras. Eso lo llevan siempre los agoreros, lo llevan haciendo 30, 40 años. Y de verdad que la guerra de Ucrania empezó hace 3 meses. Empezó hace 3 meses. Y esto lleva más de 40 años, ya lo hemos recorrido aquí por fecha. Ya lo decía el Banco Mundial en 1990, insostenible. Llegaron, con los pactos de Toledo se crearon para lo mismo, para ampliar las posibilidades de financiar las pensiones públicas. Y esto ha seguido y sigue y sigue. Y ahora posiblemente acabe la guerra o no acabe la guerra, y como acabe ya se apañen ellos, porque los capitalistas se apañan, toma petróleo para ti, yo te lo doy, como se están haciendo ahora. Llenan los barcos de petróleo, lo meten en el medio del océano y ahora van allí y lo compran. No lo pueden comprar legalmente, pero lo compran allí. Y entonces el trapicheo que se trae. ¿Para qué? Para que al final las compañías son las que ganan dinero, porque son las que nos suben a nosotros el petróleo. Nos suben el petróleo, pero lo están comprando bajo cuerda. Y así ha funcionado siempre. Y si no, que lo diga alguien que conoce el tema, o que sea de los militares que han ido a Djibouti. Djibouti tenemos nosotros allí militares de toda Europa, porque es por donde sale todo el petróleo del Golfo Pérsico. Pues está todo lleno de barcos, lleno de petróleo. Y allí se hacen las compraventas. Está bien, cómodo, en el mar, allí sentado, te compro, te danto, eso. Así funciona esto. El mercado no entiende de nacionalidad, ni entiende de país, ni de patria, ni de bandera. Entiende de dólares, entiende de pesos, entiende de yen, entiende de euros, etcétera, etcétera. A los demás no le interesa. Bueno, pues ya no quiero enrollarme más porque tengo esta tendencia natural. Entonces, dos posibilidades que nos están acosando. Por un lado, que esto es insostenible cuando hemos pasado los 20 millones de afiliados. Mentira gorda. Esto no es insostenible. Lo que hay que subir las pensiones, porque este plan de pensiones no solo empieza a privatizar y a financiar las pensiones, sino que va a crear más desigualdad, porque va a haber pensionistas de primera y pensionistas de segunda. Los pensionistas de segunda, los directivos, ejecutivos, gente que tiene muy buenos sueldos y que se va a meter lo que se metía antes en el plan de pensión individual, hasta los 10.000 euros de grabado. Y entonces vamos a crear pensionista que va a tener una pensión más la pensión privada, o sea que crea desigualdad. Pero además, cuanto ese plan de pensiones vaya acrecentando y aumentando, va disminuyendo la pensión pública, que es a lo que tiende. Como empieza con la sanidad y empieza la educación, se va retrocediendo lo público y va avanzando lo privado. Pues eso, entonces crea más desigualdad, que es así. Pero es que además, como dice Tere también, nos detrae recursos económicos de Hacienda, porque puede desgravar hasta 10.000, eso es de Hacienda, que tendría que ser para sanidad, para educación o para lo que fuese, pero para el bien común. Y después, además, por cada trabajador que se afilie a ese plan de pensiones, o que la empresa sea capaz de meter en ese plan de pensiones, le quitan 500, o sea, paga 500 euros al año menos a la Seguridad Social. O sea que derivan por 2 vías dinero a lo privado, por la Seguridad Social 500 por cada trabajador y 10.000 euros al año por cada persona que se meta en un plan de pensiones. Ese es el tope, habrá quien pueda poner más y menos. Segundo, crear una mayor brecha entre hombre y mujer. Una mayor brecha. ¿Por qué? Porque los sueldos más grandes los tienen los hombres y van a empezar los hombres a meter, no las mujeres, bueno, van a meter menos. Entonces, se va a crear también esa situación. Pero es que además va a crear un malestar general, porque va a ser todavía mucho peor la situación para los pensionistas, porque lo va a empobrecer. Porque aquellas personas que no puedan invertir en planes de pensiones, cada vez tendrán la pensión más baja. Y aquí no hay más alternativas. El sistema público de pensiones de reparto que ha ido muy bien durante 100 años y el que funciona. Pero es que además no solo eso.
sino que ese plan de pensiones de reparto tiene que estar asegurado ya definitivamente. No se puede estar cuestionando cada 6 meses, como se está cuestionando tal igual. Entonces, el plan de pensiones, y después hay 3 reivindicaciones que yo siempre las digo aquí. Primero, lo que hay que subir el plan es las pensiones no contributivas, que ya está bien de pagar 420, 400 euros, porque es que eso no es normal que a una persona mayor se le esté pagando eso, aunque después le vayan compensando, tiene que ir a la Junta, en fin, para 200 euros más no es la que tiene que liar. Y después las contributivas y las de viudedad, y que las pensiones mínimas tienen que estar a la misma altura, ya lo hemos dicho aquí 1000 veces, tienen que estar al mismo nivel que el sueldo base. Porque si entendemos que el sueldo base es lo mínimo que necesita un trabajador para vivir, será lo mínimo también lo que necesita un pensionista para vivir, digo yo. Pues eso funciona así. Aquí dirán, no, el pensionista está solo, sí, claro, encima solo. Y con mal y con... Bueno, necesita más, porque tiene que pagar además la medicina, que es otra cosa, el copago. Ya no nos acordamos del copago, y nos metieron el copago y 1000 cosas que nos han ido metiendo. En resumen, este plan de pensiones de empleo, además tenemos que tener otra cosa, porque es que uno va escuchando y es gracioso. Resulta que este año están acogonados, Banquinte está acogonado, los bancos, los que van a tener los planes de pensiones, la gestora, porque dice que van a perder dinero, los planes de pensiones. Falta que usted no lo va a poner muy bien. Nos está planteando ya un plan de pensiones que va a perder dinero, que siempre han perdido. ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es de financiar la banca y nada más, y de que ese dinero pase de lo público a lo privado. Entonces nosotros queremos seguir con el sistema público de pensiones de reparto, porque es solidario, intergeneracional e intrageneracional. Y la solidaridad es, en el momento que perdamos, nos matamos aquí más todavía de lo que nos estamos matando. Y no podemos dejar que nos lo quiten. Y tenemos que mantenerlo como sea. Y por supuesto, seguir reivindicando la subida de las pensiones más bajas y muchas más cosas que teníamos en nuestra tabla. Como decíamos, la residencia, la atención a domicilio, todo eso que no se nos tiene que olvidar, que somos las personas mayores las que necesitamos. Así que, corto. Compañeras, compañeros. Las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne. Y la lucha es el único camino. Una palabrita nada más. Yo no quiero ni pensar que haya un desfase tan tremendo con esta ley, que unos que están cobrando, por ejemplo, 2.000 euros, pues pueden vivir, porque han tenido unos sueldos altos y pueden vivir. Pero los sueldos hoy en día, si tenemos hijos, lo estamos viendo, son muy pocos los que pasan de 1.000 euros. ¿Se podéis imaginar lo que le van a quedar a nuestros hijos y a nuestros nietos el día de mañana, cuando lleguen, si llegan a cobrar la pensión? Esto va a ser una guerra entre nosotros mismos, y eso es lo que no quieren. Quieren tener a un pueblo totalmente dividido. Unos que digan que sí, que le vienen bien porque están cobrando 2.000 y pico de euros, y otros que digan que no vienen bien porque resulta que las pensiones mínimas están por los suelos. La gente no llega ni a mediados de mes. ¿Cómo puede una persona vivir con 600 euros? Es imposible, por mucho que digan que estire. Y eso que las mujeres españolas y sobre todo las andaluzas sabemos de economía más que lo que salen en la tele, porque hemos tirado el dinero como si fuera chicle. Nada más, compañeros, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nosotros estamos aquí los mayores, que ya muchos compañeros nuestros se han ido y otros no pueden venir porque ya su salud no les ayuda a estar aquí, pero tienen su ánimo y sabemos que si estuvieran bien estarían aquí con nosotros. Y los que se marcharon, tenemos que comprender que también hicieron con su lucha un camino bonito para que todos los que estamos en este mundo y los que vienen jóvenes puedan disfrutar de una vida digna. Si nace en este mundo, tienes que tener una vida digna. Si no la tienes, tu vida es un verdadero calvario y no vale la pena ni nacer. A ver.
Bueno, que... Sí, ya, ahora está aquí. Bueno, que está muy claro, que me siento orgulloso de 44 años de democracia que tenemos, la ganamos a un régimen muy duro contra los trabajadores. Y digo muy duro porque trabajando mucho casi no ganaban ni para comer. La palabra hambre, hasta el año 1960, cuando terminó la guerra en 1939 hasta 1960, la palabra hambre por todos los sitios era normal. Se aceptaba como una forma desgraciadamente tóxica, pero que tenías que aguantarla. Te ponías enfermo y te daba miedo porque no tenías dinero ni para comer. ¿Cómo ibas a tener dinero para la medicina? Se te morían tus hijos, se te morían tus mayores. Y todas estas cosas es la memoria. La memoria nos tiene que servir a todos para comprender que ese camino es un camino de terror al que ningún joven pues se lo merece, porque está en este mundo democrático que le hemos ganado. Pero con la democracia no se come con los derechos. Tenemos unos derechos muy importantes que tenemos que defenderlos, porque la derecha le importa un comino los derechos de los trabajadores. La derecha quiere el poder para tener más dinero, porque es su idea. Su idea es que ellos no pueden ser pobres, cada vez más ricos, cada vez más ricos, cada vez más ricos. Y los pobres somos los que vamos a pasar esa penumbra. Por lo tanto, en un régimen democrático con derechos, no podemos votar a la derecha, porque la derecha nos quita los derechos. Tenemos que ser inteligentes. Nuestra inteligencia nos tiene que servir para ayudarle a los que vienen detrás de nosotros a que también lo sean, no solamente que aprendan una carrera y que aprendan todo, sino que también aprendan a saber luchar y a saber votar. Si los trabajadores saben luchar y saben luchar y votar, jamás la derecha nos traicionará y le amargará la vida, porque la vida es muy bonita pero con derechos. Viva los derechos y viva la libertad. Las pensiones se defienden, gobierne que gobierne. Y viva los pensionistas. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este Estado de derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Empobrecieron salarios, precarizaron